Muy buenas noches. Tenemos hoy la liturgia del día domingo 23 de junio del 2024, empezando la semana número 12 del ciclo B del tiempo ordinario. Muy bien, vamos a compartir nuestra pantalla del misal romano. Bueno, entonces tenemos aquí ya precisamente domingo 23, ¿no? De la 12ª semana. O domingo 12, ¿no? Si la semana litúrgica empieza el domingo. Bueno, vamos a la primera lectura. Primera lectura tenemos del libro de Job, capítulo 38, versículo del 1 a, versículo 1 y luego pasa del 8 al 11. Bueno, este es prácticamente ya al final, ¿no? De la historia de Job, ¿no? Que está puesto a prueba prácticamente, ¿no? Y tiene unos amigos que van a discutir con él, a decirle y a convencerlo que lo que le ha pasado, las desgracias que le ha llegado, son fruto de su pecado, ¿no? Bueno, eh, veamos qué nos dice, ¿no? El libro de Job. El Señor habló a Job desde la tormenta y le dijo: Yo le puse límites al mar. Cuando salía impetuoso del seno materno, yo hice de la niebla sus mantillas y de las nubes sus pañales. Yo le impuse límites con puertas y cerrojos y le dije: hasta aquí llegarás, no más allá. Aquí se romperá la arrogancia de tus olas. Bueno, en este discurso Dios le está reprochando a Job, ¿no? En su último discurso Job empezó como a decir que él era un hombre justo, ¿no? Sin embargo, le habían sucedido esas cosas. Y estuvo, pues, al comienzo de la historia bien, pero al final, pues, terminó mal, ¿no? Un poco eh, fuera de tono para con Dios, ¿no? Y aquí Dios le va a reprochar eso. Le va a decir que Él es el Señor de todo, el creador de todo, ¿no? Y así como hizo la tierra, el mar, las estrellas, el universo, los ángeles, ¿no? Los hombres, todo, también puso límites a lo que había hecho. Por ejemplo, este es uno de los ejemplos claros, ¿no? A la furia, a lo que puede causar la fuerza del mar, por ejemplo, ¿no? Además de haber creado, ¿no? Todo, la naturaleza y con ello, pues, el mar, ¿sí? También le puso sus, como dice aquí, eh, le impuse límites con puertas y cerrojos, y le dije: hasta aquí llegarás. De lo contrario, el mar, con toda su fuerza natural, pues hubiera inundado toda la tierra, ¿no? Entonces, debía haber un límite. Sabemos que el mar ocupa las tres cuartas partes de la superficie terrestre, ¿no? O sea, lo que más hay es mar. Pero Dios le dice a Job: yo le puse límites al mar, ¿no? O sea, está hablando de su poder, todo lo que ha hecho bien, ¿no? Y aquí se romperá la arrogancia de tus olas. O sea, está hablando metafóricamente, ¿no? La fuerza de tus olas, ¿no? El poder de tus olas. Muy bien. Vamos al Salmo responsorial.
hay que anotar que a pesar de que el libro es muy mencionado, pues es poco conocido, ¿no? Y algunas de las cosas que dicen en el libro de Job, pues necesitan un poco más de explicación, ¿no? No sé si habrá un poco más de claridad al respecto. Pero es bueno leer el libro de Job porque tiene mucha enseñanza, ¿no? Bien. Eh, También hay que insistir, ¿no? Que especialmente el domingo, pero así todos los días hay una estrecha relación entre las lecturas, ¿no? Como vamos a ver en este caso con el domingo, que es el día del Señor. Entonces, estemos atentos a esto. Vamos al Salmo responsorial, el Salmo 106, que nos dice, el responso es, demos gracias al Señor por sus bondades. Que también puede ser, demos gracias al Señor porque es eterna su misericordia, ¿no? Que es la versión que traen otros textos, ¿no? Otras versiones de la Biblia. Demos, demos gracias al Señor porque su misericordia es eterna. Bueno, nos dice el salmista, los que la mar surcaban con sus naves, por las aguas inmensas negociando, el poder del Señor y sus prodigios en medio del abismo contemplaron. Nos dice algo muy relativo con lo anterior, ¿no? O sea, la gente, los primeros que surcaban las aguas, los mares, ¿no? Lo hacían con propósitos pues comerciales, podían darse cuenta del poder del Señor, ¿no? Y de la magnificencia de su creación al ver tanta extensión de agua, ¿no? Y contemplaban eso, ¿no? Con admiración y también con oración, ¿no? Y con el temor, pues que de eso se desprendía. Habló el Señor, y un viento huracanado las olas encrespó. El cielo y el abismo eran lanzados, sobrecogidos de terror. Aquí también nos hace ver que a una orden del Señor Dios, ¿no? Puede cambiar completamente, puede hacer como en el caso de este versículo, que se encrespen las olas, ¿no? Las tempestades, ¿sí? También la calma, ¿no? ¿Sí? Entonces, podemos ver que el Señor tiene poder sobre lo creado. Clamaron al Señor en tal apuro, y Él los libró de sus congojas. Cambió la tempestad en suave brisa y apaciguó las olas. Muchos los marineros, ¿no? Que se adentraban al mar, pues obviamente estaban también con temor de que hubiera una tempestad, ¿no? Algo que no tal vez esperaban, ¿no? Y que podrían morir. Pero ellos iban con la oración, ¿no? Y con la fe y la confianza de que a través de la oración los podía librar Dios. Y así sucedía a veces, ¿no? Entonces aquí nos dice, eh, clamaron al Señor, oraron al Señor, invocaron al Señor, y Él les libró de sus congojas, ¿no? Y la tempestad la cambió por una suave brisa y calmó las olas. Se alegraron al ver la mar tranquila, y el Señor los llevó al puerto anhelado. Hay pasajes en el Nuevo Testamento referentes a esto, ¿no? Como el Señor tranquilizó el agua, ¿no? El viento. Y llegaron al puerto seguro. Den gracias al Señor por los prodigios que su amor por el hombre ha realizado. Entonces también es un salmo de alabanza y de acción de gracias, ¿no? Hay que dar gracias por todo lo que ha hecho Dios
en la naturaleza y porque también nos libra, nos protege de la furia de la naturaleza, ¿no? Sí, de los fenómenos naturales. Bueno, vamos a la segunda lectura. Como domingo hay una segunda lectura. Y aquí tenemos la lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo quinto, versículos del 14 al 17. Veamos qué nos dice San Pablo. Hermanos, el amor de Cristo nos apremia al pensar que si uno murió por todos, todos murieron. Bueno, este versículo es aparentemente fácil, pero no es así, ¿no? Entonces como les había dicho en alguna oportunidad, a veces hay que deshojar, ¿no? Como en la cebolla, una capa tras otra capa, cada vez más profundo, ¿no? Porque el significado no necesariamente es literal o aparente, ¿no? Entonces, el amor de Cristo, Cristo nos amó tanto que se entregó por nosotros en una cruz, murió, ¿no? O sea, sufrió la pasión, murió, pero luego resucitó, ¿no? Ese es el querigma cristiano. Entonces, si uno murió por todos, no podemos pensar que Él murió y nosotros seguimos vivos gracias a Él. Esa no es la idea, porque aquí nos explica, ¿no? Si uno murió por todos, todos murieron, ¿sí? Em, ¿Cómo podríamos entender esto, no? Eh, Dios, el Hijo de Dios encarnado, murió por nosotros en una cruz para quitarnos ese peso, esa mancha, ese pecado original que teníamos. Entonces, al morir Él y al hacer efectiva la redención, nos libró precisamente de esa mancha, de ese pecado, ¿no? Entonces ya somos criaturas nuevas. ¿M? Entonces no quedamos con vida como la anterior, como si no hubiera pasado nada en el momento de morir Cristo, de presentarse el sacrificio de Cristo en la cruz, ¿no? Entonces todo cambió, pero no completamente, no inmediatamente, ¿no? ¿Qué se necesita para que se haga efectivo de que todos morimos, ¿no? Cuando murió Él, todos morimos, morimos al pecado, al castigo, a la condenación por el pecado original. Básicamente es por eso todos morimos a eso. Y entonces nuestra vida ya sería diferente. ¿Cómo es diferente? A través de lo que instituyó Jesucristo, ¿no? Eh, como entrada a esa nueva vida, que es la iglesia, la vida en Él, ¿no? Somos sus miembros, los miembros de su cuerpo místico, que es la iglesia, ¿no? Entonces, el bautismo es el que nos va a permitir eh, hacernos a Él, ¿sí? Porque morimos con Él. Y al morir al pecado con Él, entonces podremos resucitar. Entramos con el bautismo, somos parte de su cuerpo, y así también resucitaremos con Él, como Él resucitó. Él primero, primero que todos, ¿no? Pero todos los que permanecemos en Él, resucitaremos también para vida eterna, ¿no? Bueno, aquí un poquito me alargué, digamos, pero era importante, ¿no? Continúa San Pablo, dice, Cristo murió por todos, ¿no? Por toda la humanidad, justos y pecadores, porque no habría justos, ¿no? Todos eh, somos pecadores, en realidad. Pero algunos, pues, obviamente no creyeron, ¿no? Otros sí creyeron. Pero Cristo murió por todos, para que los que viven ya no vivan para sí mismos,
que es una parte de la respuesta, ¿no? Ya no vivamos para nosotros mismos, como anteriormente, antes de Jesucristo, ¿no? Sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Entonces ya vivimos para Cristo, porque al entrar en él, en la iglesia, ¿no? Somos criaturas nuevas, regeneradas, espirituales, ¿no? Y entonces sí podemos resucitar con él. Entonces él murió por nosotros y también resucitó por nosotros, para que al estar, permanecer en él, podamos también resucitar con él, ¿no? Al final de los días del tiempo. Por eso nosotros ya no juzgamos a nadie con criterios humanos. Si alguna vez hemos juzgado a Cristo con tales criterios, ahora ya no lo hacemos. El que vive según Cristo es una criatura nueva. Aquí está, ¿no? La segunda parte de la explicación. Porque si Cristo murió por nosotros, ya no somos como antes, somos nuevas criaturas. Entramos con el bautismo en la iglesia y ya hacemos parte de Cristo. Vivimos según Cristo, como criaturas nuevas, ¿no? No como antes. Para Él todo lo viejo ha pasado, ya todo es nuevo. Es todo nuevo siempre y cuando hagamos lo que Él nos pide, ¿no? Creamos en lo que Él nos dijo, ¿sí? Permanezcamos en Él, cumplamos los mandamientos, practiquemos las obras de amor. Entonces seremos criaturas nuevas, ¿no? Por la gracia, a través de la fe. Bueno, y continuamos con el Evangelio. Tenemos el Evangelio según San Marcos, capítulo cuarto, versículos del 31 al 41. Dice San Marcos, un día al atardecer, Jesús dijo a sus discípulos, vamos a la orilla del lago. Entonces los discípulos despidieron a la gente y condujeron a Cristo en la misma barca en que estaba. Iban además otras barcas. Muy relacionado con las dos primeras lecturas, ¿no? Y con el Salmo también. O sea, el mar, ¿no? Los navegantes. Ahora vamos a entrar a los peligros. De pronto se desató un fuerte viento y las olas se estrellaban contra la barca y la iban llenando de agua. Jesús dormía en la popa, reclinado sobre un cojín. Lo despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no te importa que nos hundamos? Él se despertó, reprendió al viento y dijo al mar, Cállate, enmudece. Entonces el viento cesó y sobrevino una gran calma. Aquí está el milagro, ¿no? El signo, la señal, como lo pudimos ver en el Salmo, ¿no? Y también en la primera lectura del libro de Job. Bueno, ¿cuál es entonces, qué pasa después de esto, no? Hay un milagro en el mar, el Señor Jesús manda al viento y a la mar a calmarse, ¿no? Porque iban a morir. Entonces veamos qué les dijo al respecto. Jesús les dijo, ¿por qué tenían tanto miedo? ¿Aún no tienen fe? Todos se quedaron espantados y se decían unos a otros, ¿quién es este a quien hasta el viento y el mar obedecen? A la pregunta o a la reprensión, ¿no? A los apóstoles que ¿por qué tenían tanto miedo? ¿Aún no tienen fe? Ellos todavía no, 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 no,
ni siquiera entienden la pregunta, ¿no? Sino que están todos impactados de lo que ha pasado y se preguntan, ¿no? ¿Quién es este a quien hasta el viento y el mar obedece? Entonces, con esto, poco a poco el Señor va revelando su divinidad, ¿no? Que a la pregunta, ¿quién es este a quien hasta el viento y el mar obedecen? Pues cabría la respuesta, el mismo Dios. ¿Quién puede hacer sino eso? ¿No? Lo vimos en el Salmo. Bueno, otra enseñanza importante que esto pues ellos no lo entendieron muy bien, solamente el asombro, ¿sí? De lo que pasó. Pero luego, ya con el Espíritu Santo, después de Pentecostés, ellos tuvieron que haber meditado esto y puesto por escrito para que la gente entienda, ¿no? Que eh, una interpretación, y obviamente la iglesia sabiamente ha podido hacerlo, ¿no? Como madre y maestra, ¿sí? Cristo está con nosotros si nosotros estamos con Él. Y ante las dificultades y problemas que pueda atravesar la iglesia, no hay que temer, hay que perseverar, estando con Él, confiando en Él, en la oración, en el acatamiento, en las buenas obras, ¿no? Sin desesperarse, ¿no? No como los discípulos, que ellos no todavía no lo conocían completamente, pero estando el mismo Dios allí, ¿no? Uno dice, no habría para qué preocuparse. En la iglesia, la misma iglesia, ¿no? Nosotros, como miembros de la iglesia, somos parte del cuerpo místico de Cristo como miembros. Y así vengan tempestades, problemas, vientos, ¿no? Que parecería que se hunde la barca de Pedro. Dios está con nosotros. El Señor Jesús está con nosotros. Él no va a permitir que todo perezca. No va a suceder. Entonces hay que tener confianza, continuar, perseverar en la oración y en el amor mutuo. Muy bien, muchas gracias y bendiciones.